Amén. Esta es mi casa. Aquí tengo una familia que me acepta como soy. Sus puertas siempre estarán abiertas para mí. Tendré un momento para alegrarme, para recrearme y para dejar mis preocupaciones y para recibir el mejor alimento que me fortalece, la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. A ver, ¿puede decir amén? Va a predicar conmigo hoy, por favor, no me deje solo, ¿sabe? Porque estamos grabando y tiene que salir ahí que usted dice amén, donde hay que decir amén, dice gloria a Dios, dice ay, ay, ay. ¿En dónde va? ¿En dónde va? Ahí usted dice amén. Estamos tratando de mejorar ese tema del servicio para aquellos que por ahí que no pueden llegar por diferentes motivos. Ya durante la semana vamos a subir el mensaje a YouTube, así que para que usted lo pueda luego escuchar en su casa, tomar nota y seguir ampliando lo que vamos a compartir. Venimos en este mes de enero compartiendo en relación a lo que es la visión de la casa, la visión que Dios nos dio como pastores. Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la familia, de esto importante que es el evangelio en casa, el evangelio en el matrimonio, el evangelio entre los hijos y que las casas sean edificadas. Y en esta noche yo quiero compartir una palabra que le puse como título porque tiene que ver con el área de cómo vamos a evangelizar como iglesia. ¿Cómo llevamos a Cristo a una familia? Acabamos de ver el trabajo que está realizando nuestro hermano Eligio y nuestra hermana Graciela, y vamos a estar involucrados toda la iglesia. Pero el tema de esta noche es una pregunta, porque ¿cómo llevamos a Cristo a una familia? Yo voy a citar algunos pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 31 al versículo 34. Allí es una historia de Pablo y Silas. Ellos habían caído presos, habían tomado una terrible paliza y estaban allí. Y ese es el contexto de la historia de Hechos 16. Y el versículo 31 dice: ellos dijeron lo siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En 4 textos hay una síntesis de un trabajo de transformación por medio del evangelio tan poderoso que no dejó de llamarme la atención nunca. De hecho, el texto que yo me aprendí en la escuela dominical y que no me olvidé nunca fue ese de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La pastora, cuando daba la bienvenida, hablaba acerca de los días de Noé. Y en el Nuevo Testamento hay una connotación porque Jesús vuelve a recordar aquel pasaje de los días de Noé y la importancia del mensaje de los últimos tiempos, o sea, de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Jesús dice que como fue en los días de Noé, así será el día de la venida del Señor. Y más allá, esta historia está en Mateo 24:37, donde dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y Jesús explica cómo eran los días de Noé, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y yo quiero expresar lo siguiente, porque todo el mundo hace énfasis en el caos de los días de Noé.
en la depravación de los días de Noé. Pero en esta noche yo quiero enfocarte a que cuando las escrituras dicen que como fue en los días de Noé, yo quiero decirte que como fue en los días de Noé en relación a que Noé y su familia en medio del caos fue salvo y fue cubierto por la mano de Dios, en los últimos tiempos tú y tu familia van a ser protegidos y Dios los va a salvar. Yo no sé si alguien recibe esta palabra. Y nos enfocamos en el descontrol de los días de Noé, pero Noé y toda su gente fue salvo. Eso es lo maravilloso del mensaje. Lo maravilloso de este tiempo es que en medio del caos moral que estamos viviendo, yo vine a declarar como aquel Pablo y Silas al carcelero: tú y toda tu casa van a ser salvos para la gloria de Dios. Más allá de todo lo que estaba ocurriendo, la decadencia del entorno, Noé y su familia. Luego hay otras historias que yo observaba durante el transcurso de la semana. Por ejemplo, todos conocemos el pasaje de cuando Josué envía espías a la tierra de Jericó. Y ellos se encuentran con una mujer. Dice Josué capítulo 6 verso 17: y será la ciudad anatema. O sea, iban a destruir toda la ciudad con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Eso dice Josué capítulo 6 verso 17. El verso 23 dice: y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y las pusieron afuera del campamento de Israel. Verso 25 de Josué 6. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Aquellas personas que reciben al mensajero, aquellas personas que reciben el mensaje, dice el texto, y fueron guardados, su familia fue guardada hasta el día de hoy. Esto está poderoso. Y escribía una estadística, la publicaba, la compartía con algunos amigos pastores, porque la historia dando vuelta por allí diciendo: no, y que los hijos de los pastores, los hijos de los líderes. Y compartí con varios de mis compañeros pastores esta palabra que la publiqué diciendo: Noé y su familia, Lot y su familia, Josué y toda su casa, Rahab y toda su familia. La fe no fingida de Timoteo como un legado familiar. Cuando Israel caminó como familia, nunca fueron derrotados. Estos son indicativos en las escrituras que cuando la buena noticia del evangelio llega a una casa, toda ella recibe salvación. Así que lo profetizo y lo establezco por la palabra, que si estás en Cristo, tú y toda tu casa va a alcanzar salvación por el poder del evangelio. Apláudale, por favor. En la comisión de los 12, cuando Jesús empieza a enviar a sus discípulos, Mateo capítulo 10 versículo 13: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. La paz del mensaje que portaban los discípulos de Jesús tenía que reposar sobre la casa para que sea efectivo su trabajo. De lo contrario, deberían retirarse. Ahora vamos a entrar en un terreno que Dios mío, cómo me bendijo esta palabra. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cuál será el modus operandi de mi casa para el evangelismo? ¿Cómo vamos a evangelizar desde mi casa? Diga conmigo: ganando casas. Pero con gana, ganando casas. ¿Qué vamos a ganar? Casas. ¿Cómo vamos a ganar la casa? Ganando al dueño de casa. Escuche bien. ¿Cómo vamos a ganar la casa? Ganando al dueño de la casa. Hay un texto muy utilizado en guerra espiritual, intercesión y todas estas cosas, que lo quiero llevar un poquito para otro lado. Mateo capítulo 12 versículo 29. Porque esto dijo Jesús: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Y el evangelio de Lucas, el mismo pasaje, pero en el capítulo 11, el verso 21 de Lucas,
cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita sus armas en que confiaba y reparte el botín. Estos son textos estratégicos para entender cómo ganar una casa. ¿Ah? ¿Queremos ganar una casa? Bueno, entonces vamos por el jefe de la casa. Tenemos que ganar al hombre de la casa. Yo sé que este texto tiene una connotación de guerra espiritual, de escatológico, mensaje final, lo que usted quiera. Pero también es estratégico. ¿A quién tenemos que ganar? Tenemos que ganar al hombre fuerte. ¿Cuál es el hombre? ¿Cuál es el líder de la banda en esa casa? ¿Cuál es el líder dentro de tu casa? Entonces, entender que tenemos que tomar a la familia, pero tenemos que ver por dónde entrar. Y el texto que nosotros leímos de Hechos 16:31 dice: ellos dijeron lo siguiente, los discípulos, los que portan el mensaje de la palabra de Dios, o los que portaban en aquella ocasión el mensaje de la palabra de Dios, dice que le dijeron a aquel carcelero, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Anote esto, por favor. Punto número 1: la proclamación del mensaje que predicamos afecta a toda la familia. Yo escuché a alguien por allí decir que no, que para hoy esto no funciona porque esto era para el CAR. Yo no voy a hablar de lo que ocurrió con ellos. Yo voy a hablar de la fe de los que portan el mensaje. Porque ellos se pararon allí. Ellos no dijeron y bueno, y vamos a ver si por lo menos a este rescatamos. No. Cuando portan un mensaje tan poderoso como el mensaje del evangelio, cuando ellos se pararon a predicarle a aquel carcelero, ellos estaban seguros que lo que ellos iban a depositar sobre la vida de aquel carcelero iba a afectar a toda la familia, no se iba a quedar en él. Yo quiero que entendamos que cuando el mensaje del evangelio afecta a una persona, esta se vuelve un canal, porque se vuelve una antorcha resplandeciente, porque porta la luz del evangelio que nosotros predicamos. Si vamos a salir a la calle y no tenemos la seguridad de que el evangelio que nosotros estamos predicando va a transformar al tal punto que esa persona se va a convertir en una luz, entonces no sigamos predicando. Mire, cada domingo que me he parado aquí a predicar, será salvo toda y tu casa. Yo cuando me levanto aquí a predicar, yo lo hago sabiendo que cada una de las palabras que yo estoy predicando está afectando a usted y a toda su familia, aunque no estén aquí. En la primera congregación que pastoreábamos, teníamos muchas mujeres. Y ellas venían y decían: ¿y ahora qué hacemos? Ahora, cuando vuelvas a tu casa, tu esposo tiene que reenamorarse de ti. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y si ahora Dios está dentro de ti, el evangelio que nosotros predicamos, cuando llegues a tu casa, algo tiene que ocurrir en el ambiente. Entonces, cuando yo me levanto aquí a predicar, ¿por qué? Porque hay muchas personas cuyas familias aún no están congregadas en este lugar. Así que yo, como pastor, predico creyendo que pronto van a estar aquí. Pronto van a estar aquí. Pronto van a estar aquí, porque tengo la convicción, y esta palabra que estoy predicando, al igual que los discípulos adentro de aquella cárcel, yo te estoy diciendo con fe, por la autoridad, por el poder de la palabra, por el Dios que predico, que la palabra que estás recibiendo cuando salgas de aquí va a afectar tu entorno para la gloria de Dios. No sé si estás cazándole la onda. Él estaba mirando, ellos no sabían si aquel fulano estaba casado, no sabía si tenía hijos, no sabía si tenía parientes, no sabía nada, pero ellos tenían seguridad de que la palabra que ellos portaban, cuando caía sobre la vida de aquel hombre, él se iba a convertir en un mensajero que iba a afectar a todo su entorno, su familia. Es por eso que es importante esto, hermanos. Y lo venimos diciendo desde el final del año pasado. Queremos evangelizar, pues llénate de la vida de Dios, llénate de la palabra de Dios que recibes aquí, y te puedo garantizar que te vas a volver en un predicador sin necesidad de abrir tu boca. Este es el poder del evangelio que predicamos. Este es el poder del evangelio que predicamos. Personas que salen de este lugar, que vinieron de una manera. Yo
Y le pido al Señor, Dios, cada vez que entro, yo quiero salir de una manera diferente. Yo quiero salir diferente de este lugar. Yo no sé si usted viene con el mismo deseo a la casa del Señor, pero cuando recibimos una palabra, mire, yo no estoy aquí para que se salve usted nomás. Yo estoy aquí predicando este mensaje porque yo sé que este mensaje está afectando a tu hijo, a tu esposo, a tu familiar, a tu primo, a tu tío, a toda tu gente, por medio de tu vida que estás recibiendo el mensaje. ¿Cómo sabían Pablo y Silas que iban a ese mensaje iba a salvar a toda su casa? Ellos creían en el poder del mensaje que estaban predicando. Y ellos sabían que una vida transformada por el poder de la palabra de Dios, tarde o temprano, toda tu familia va a seguirte. Tarde o temprano, toda tu familia va a seguirte. Cree en el Señor Jesucristo. La proclamación del mensaje afecta a toda la familia. 2. La palabra fue hablada al hombre de la casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Verso 32 de Hechos 16. Le hablaron la palabra del Señor a él. Por eso desde que llegamos a esta casa, estoy diciendo, si hay algo que tenemos que comenzar a rescatar es a nuestros hombres, porque son la autoridad, son la cabeza de la casa. Yo siempre le digo a los hombres en el grupo del WhatsApp: ustedes son la maquinaria pesada del reino. No me vengan con que ustedes son la maquinaria pesada del reino. Donde un hombre se pone de pie, donde un varón de Dios se pone de pie, todo obedece porque es un legado de autoridad desde el principio de la creación. Ellos le hablaron la palabra. ¿Cómo salvó Dios a una generación del diluvio? Por medio de Noé y su familia. ¿Cómo intervino Dios en la destrucción de Sodoma y Gomorra? Con Lot y su familia, con un hombre que tenía familia. ¿Cómo estableció Dios linajes? Con una persona, un hombre llamado Abraham. ¿Cómo estableció Dios una nación? Con un hombre llamado Abraham. Las estadísticas dicen que si ganas a los niños, tienes un 40% de posibilidad de ganar a la familia. Las estadísticas dicen que si ganas a la mujer, tienes el 30% de posibilidad de ganar a toda esa familia. Pero si ganas al hombre de la casa, tienes un 98% de posibilidades de que toda esa familia venga a Cristo. ¿A quién vamos a ganar entonces? ¿Por qué es importante familias? ¿Por qué es importante matrimonios? ¿Y por qué venimos trabajando tanto con los hombres? ¿Y por qué en la sociedad se está degradando tanto la hombría? Porque el enemigo sabe que si destruye el modelo diseñado por Dios, la iglesia que forma parte de una sociedad también entrará en crisis, también entrará en problemas. Por eso este tiempo y este año vamos a dar inicio también a nuestra capacitación de hombría al máximo, porque estamos necesitando hombres de verdad. Estamos necesitando, desde el pastor aquí para todos los que estamos en esta casa, necesitamos definir nuestra hombría un poco. Yo dije cuando recién llegué, las mujeres vienen a las 3 de la tarde, no había aire. Usted dice, las mujeres tienen que estar orando. Y estábamos en la casa de nuestra hermana Estela. Y dice, las mujeres a las 5 de la mañana orando allá y meta ahí, y Dios mío. Y Dios le tiene que responder, porque Dios mío, cuando la mujer pide no para hasta que alguien no contesta. Las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, círculo de oración aquí, visita y de aquí para allá. Y los hombres no venimos porque tenemos mucho calor. Entonces, ay, Dios mío, ellos ganaron a aquel hombre y mire todo lo que ocurrió después. Yo creo, yo sé y creo que hablándoles la palabra de Dios a usted, estoy hablando por medio de usted a toda su familia, porque al salir aquí su vida va a predicar. Matrimonios, hombres, familias, necesitamos ir a la cabeza. Ellos le hablaron la palabra del Señor a él. Y dice, y a todos los que estaban en su casa. Vuelvo a preguntar, ¿a quién vamos a apuntar? Al hombre.
Cuando ganas a una familia desde la cabeza, ocurren cosas importantes. Punto número 3, cuando ganas a una familia desde la cabeza, recibes medicina. Hechos 16:33, y tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó con... Hay una frase que dice un pastor amigo mío ahí de la ciudad de Oberá: los nuevos te renuevan. Los nuevos te renuevan porque renuevan el ambiente, traen nuevas expectativas, nuevos desafíos, nuevas ideas. Aportan desde otra perspectiva. Y eso, para los que estamos pastoreando, se vuelve una medicina. Eso, para los que estamos en la iglesia a mucho tiempo, sin importar si lidera o no, se vuelve una medicina. Dice que aquel que recibió la palabra de Dios, automáticamente, aquella misma noche, dice que lavó las heridas de los discípulos que le habían predicado. Nosotros hoy estamos asistiendo a gente, pero puede ser que esa misma gente mañana nos asista a nosotros. Así al margen, si alguien te imparte algo de Dios, puedes formar parte de la restauración, del fortalecimiento de la persona que te está bendiciendo. En aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Mire lo que pasa con una persona nueva. Hasta se hace discípulo más rápido, porque dice que aquella y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La obediencia a la palabra de Dios allí, automático. Tenemos a veces cristianos de toda la vida que cuando le enseñamos algo, Dios mío, 30 vueltas y 500 cuestiones, y hay que como el etíope, hay que bautizarse. Bueno, aquí hay agua, vamos a bautizarnos ya. Obediencia, colaboración, obediencia a la palabra, a la instrucción, al discipulado, a la enseñanza, el bautismo, el congregarnos, el comprometernos con la casa en la que comenzamos. Es una cuestión de honra y de obediencia, no de sentimientos. Mire que yo no siento de hacer esto. Él recibe la palabra, recibe a Cristo, colabora, sana las heridas, venda a los discípulos. Dice, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora hay que bautizar? Vamos a bautizarnos enseguida. ¿Cuándo? Enseguida. ¿Cuándo hay que obedecer? Enseguida. Y bueno, ya empezó el año, ahora vamos a esperar hasta el año que viene. Estamos en el horno, sí, hermano. Estamos en enero recién. Entonces, es una cuestión de honra y obediencia, no de sentimientos. Y por último, el hombre de la casa siempre te abrirá las puertas de su casa. 16:34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Se regocijó con toda su casa de haber creído nada más. Haber creído a Dios. Mire nada más. El hombre que estaba allí custodiando la entrada de la cárcel, ahora le lavó sus heridas, le llevó a su casa, le sirvió la mesa. Se pagó la cena el hombre. Yo había dicho en una administración aquí hace un tiempo que cuando hacemos a alguien parte de nuestros problemas, hagámosle también parte de la solución.
¿Entendió? Cuando usted ha hecho a alguien parte del problema, hágalo también parte de la solución. Así nos alegramos todos. Porque resulta que cuando la casa se estaba incendiando, pastor, y no importaba el día, la hora, no tendrá nada. Pero cuando ya la cosa se solucionó y están todos comiendo asado, el pastor se entera por Facebook. Gloria, así vamos a evangelizar. Pastor, tengo este problema. Ay, vamos a orar, no hay problema. Y después ya lo solucionó. Ya está de victoria en victoria, de gozo en gozo, asado de aquí, fiesta de allá. Cambió el auto, recibió mayor sueldo y gloria a Dios. Y uno ni se entera. El mismo hermano que estos días atrás en Oberá me decía: Sergio, la gente no entendió lo que yo quise decirle. Porque Gálatas 6:6 dice: aquel que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Se entiende, verdad? Dice, ¿y sabe lo que ocurrió, Sergio? Vinieron los hermanos luego, dice: mire, hermano, nos vamos de vacaciones. ¿Y con eso qué? Qué bueno, te felicito. No, y es que aquí la enseñanza fue que teníamos que hacerle partícipe de. No le llevaron, le vinieron a avisar que recibieron aumento, que se van de vacaciones. Y dice, otra vez no entendieron, Sergio. Pero usted entiende, ¿verdad? No le tengo que explicar más, ¿no? No le tengo que explicar más. ¿Qué entiende? Dice que aquel los llevó a medianoche, los llevó con toda su casa, les habilitó su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El hombre no solo hizo partícipe a los discípulos de sus desgracias, sino también de su gozo. Entonces, ¿por qué trabajamos con las familias? Porque desde allí, en este año, desde allí vamos a evangelizar. ¿Cómo llevamos a Cristo a una familia? Enfocados en la cabeza, enfocados en el poder del evangelio que estamos predicando. Amados de Dios, que estas palabras que aquí cada domingo se predican logren transformar tu vida al punto tal que te vuelvas un factor de transformación para tu familia. Yo creo que es así. No alcanza con que digan: qué buen mensaje, pastor. No alcanza. Qué buena palabra, pastor. No alcanza. La palabra que te estoy predicando es para que seas salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo? Cuando la palabra te transforme a ti, serás un factor de transformación en tu entorno, en tus familiares que no te quieren, en tus hermanos que no te bancan, para restaurar las relaciones con tus padres, con tus familiares, y para plantarte como un faro de esperanza en medio de los tuyos. ¿Puedes decir amén? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.